esta columna Exploradores del Tiempo vamos a estar hablando un poco de distintos exploradores, exploradoras también, que de alguna forma con sus historias nos han inspirado y nos ha dejado algún mensaje, alguna reflexión, algún tipo de legado del cual aprender, ¿no? Y no podíamos no empezar sino por uno de los aventureros más quizás icónicos o representativos de este último tiempo, pero que también es un aventurero que genera o polariza, digamos, que no es un aventurero que quizás todo el mundo aplauda, sino que su historia genera ruido, genera controversia, y de alguna forma es un poco la propuesta de llevárselas a ustedes y a los oyentes, ¿no? Para que nos den un poco su opinión. Y vamos a arrancar entonces esta columna con la historia de Christopher McCandless, ¿sí? Christopher McCandless nace en Estados Unidos allá por el año 68 en el seno de una familia de clase media alta. El padre, técnico de la NASA, en ese momento trabajaba en todo lo que era los satélites de la NASA que estaban construyendo, plena Guerra Fría con Rusia. Luego de esa experiencia, decide comenzar una empresa con su esposa, ¿sí? La cual les va muy bien, una empresa multimillonaria. Y en el seno de esa familia nace Christopher y nace Karin, que es su hermana, ¿sí? Ellos 4. Según cuenta Christopher, en realidad esto después de la recopilación de todo lo que fue su historia, él cuenta que su experiencia en su infancia, en su adolescencia, fue muy dura, de mucha exigencia, de mucha cuestión clasista, que él nunca compartió. No solo eso, sino que su familia, el padre, él muchas veces tuvo que presenciar momentos de violencia para con quien él pensaba que era su madre, ¿sí? Pero ahí es cuando se da el giro en esta historia, porque en su juventud, Christopher, cuando él estaba en la universidad, viaja a donde él había nacido y descubre que su madre no era realmente su madre, sino que era la anterior esposa de su padre, y que quien él pensaba que era su madre había también callado la boca en pos de cubrir toda esa situación y no contarles a Christopher y a Karin de que ella no era realmente la verdad. Entonces, en el medio de toda esta controversia es que él crece, forja su identidad, pero esa identidad, desde mi punto de vista, se ve teñida un poco de toda esta crisis, de toda esta cuestión relacionada con lo oculto, con la mentira, con toda esa cuestión, con la violencia, obviamente, de parte de su padre. Y lo que él hace es, termina de estudiar la carrera de Antropología e Historia en la Universidad de Virginia, y cuando termina la carrera, un poco les muestra el título a su padre, a su madre, le dice, hasta acá llegué, perfecto, y sin decir nada, él vivía en una ciudad distinta, sin decir nada, deja su departamento, deja su alquiler, no le avisa a su padre, no le avisa a su madre, tampoco le avisa a su hermana, que su hermana era con quien tenía más compinche, más compinche, pero su hermana cuenta en un libro que escribe posteriormente, dice, yo entendía el silencio de él y yo sabía que él sabía que yo podía vivir sin tener, sin que él me escribiera, sin que él me llamara. Yo sabía que él lo entendía, que yo iba a estar bien. Estaban de acuerdo, de alguna forma tácita. Exacto. Pero él de alguna forma rompe completamente con su familia, rompe comunicación, deja el alquiler de su departamento y se va. Se va hacia la aventura, hacia el soltar todo lo que tiene que ver con el dinero, que él decía que el dinero de alguna forma hace a la gente que se comporte de manera más precavida, él usa esa palabra, que la gente se comporta de forma más precavida con respecto al manejo del dinero. Entonces él dona todos sus ahorros, $24,000 que tenía, se los dona a Oxfam. Su auto, en cierto momento de su travesía, queda encallado en una situación de inundación en un lugar donde él estaba, deja también su auto, hace una especie de símbolo de que quema también dinero que le quedaba, junta el dinero y lo quema, y empieza a viajar con una mochila a cuestas y con nada más que, libros, que él era muy estudioso, muy lector, y esa era su forma de viajar. Se decide aventurar hacia trabajos más estacionales, trabaja en un momento en una granja, conoce a
muchos hippies que también estaban en una vida similar. Uno de ellos es una pareja, que le resulta muy importante a él, que son Jan y Bob Burrs, que hay una escena contada, ¿no?, por ellos, donde Jan, la chica, le dice, che, pero sé justo, tu familia realmente te debe haber amado. Y él ahí cita una frase de Thoreau, que es, antes que amor, antes que fama, antes que dinero, dame verdad. ¿Sí? Y eso representa mucho cómo él vivía su exploración. Él buscaba... Cómo la vivió. Exactamente, él buscaba vivir de forma deliberada. Es decir, aquello que a vos te hace... aquello que vos sos, llevarlo al extremo. O sea, hacerte cargo bien de tu identidad, de tu búsqueda, de tu exploración, e ir exactamente por eso. ¿Sí? Y es que dentro de estas personas que él empieza a conocer y demás, toma la idea de llegar hasta Alaska, ¿sí?, a dedo, con gente que lo fue ayudando y demás, donde él dice que en Alaska va a ser como una especie de graduación universitaria de esta búsqueda que él tenía, como una especie de redención, de decir, acá yo me voy a internar en Alaska, voy a vivir de la cosecha de libros que él tenía sobre hongos, plantas y demás, de la caza, de la pesca, de la recolección, como les decía. Y él iba a vivir una vida así, o sea, internado en el medio de Alaska, sin contacto humano, solo. Con su propio contacto, con la experiencia propia. De hecho, antes de llegar a Alaska, conoce a un retirado militar, que es Ron, que es una persona que había perdido a su familia también en un accidente de auto, y se encariña tanto con él que le dice, che, yo en algún momento me voy a morir, no tengo a quién dejarle nada, me encantaría adoptarte para de alguna forma, no sé, bueno. Sí, saber que los míos después... Exacto. Y él le dice, hablemos después de Alaska. Es como, mira. Aún con todo lo que te quiero y con todo lo que vimos y demás, es como que yo tengo que ir para allá. Yo sé que tengo que llegar y tengo que tener esta experiencia. ¿Sí? Llega él a Alaska y cerca de un parque nacional encuentra una camioneta, la cual él utiliza como una especie de vivienda, una camioneta abandonada, del estilo de las Volkswagen. Sí. Y comienza a vivir ahí. Pasan las semanas, él con un rifle que justamente le había regalado Ron, una red de pesca, un libro que tenía, como les decía, de distintas plantas que podían ser comidas, recolectadas, comestibles, exacto. Y y comienza a tener su experiencia viviendo completamente aislado del mundo, con un cuaderno donde él iba tomando notas, libros que él tenía para leer. Y lo que empieza a suceder es que obviamente en un estado tan aislado empieza a sufrir de digamos, la falta de comida, empieza a cazar lo que él logra cazar, digamos. Su estado empieza a desmejorar. Además un clima muy extremo, ¿no? Muy hostil, porque llega en plena nevada, empiezan a pasar los meses, eso comienza a mejorar, pero aún así sus condiciones no eran las mejores. Y en cierto momento, dado que no había tanta fauna, tantos animales para cazar, empieza a investigar su libro de plantas para comer, frutos para recolectar, y tiene la mala suerte de que agarra el fruto de una de esas plantas que no era comestible. ¿Sí? Eso se da cuenta cuando un día él despierta, se encuentra en un estado muy desmejorado, se fija en su libro, dice, che, no, acá esto que agarré en realidad no lo podía comer, y se fija en las contraindicaciones de comer eso, y justamente dice que, digamos, es riesgo de desnutrición y de muerte en caso de no ser tratado. ¿Sí? Entonces, en una de sus últimas epifanías, estando aislado del mundo y a punto de morir, escribe su frase máxima en ese cuaderno que luego es recuperado, y su frase máxima es: la felicidad
es real cuando es compartida, ¿sí? Él se muere o en su lecho de muerte escribe: la felicidad solamente es real cuando es compartida, ¿no? Y ese es el legado que un poco le deja a la gente y que siempre obviamente causa debate, ¿no? Porque yo también me pregunto si es realmente así, que la felicidad siempre es real cuando es compartida, o si también podemos vivir momentos de felicidad solos, aislados del mundo. Quizás momentos de felicidad solos, sí. Una continuidad de soledad tal vez te quita la felicidad. Claro, exacto, yo creo que es un poco y un poco, porque claro. yo creo que se puede, hay mucha gente que vive aislada, pero hay momentos el ermitaño, también. hay Sí, gente que se va de la vida, ¿no? Pero él tuvo esa experiencia, qué interesante, necesitó llegar a ese extremo para, bueno, como muchas veces pasa, claro. ¿no? Exacto. Está bueno. Sí, exactamente. Y después, bueno, luego de su muerte, Krakauer recupera todo, digamos, la documentación, su libro, se pone en contacto con su familia, consigue todos los testimonios, hace el libro que él escribe, que es Into the Wild, hacia lo desconocido o hacia la aventura, sí. Y luego, primera década del 2000, Sean Penn dirige la película Into the Wild, que está en Netflix, que es sumamente recomendable, nominada a... Con Sean Penn. Sí, Sean Penn de director. Nominada a Oscar, película en absoluto. Así que esa es un poco la historia de Christopher McCandless, que bueno, es uno de los aventureros icónicos del siglo pasado. Buenísimo. Bueno. Qué lindo, sí, es cierto. A veces uno necesita, es como cuando pasa muchas veces, ¿no? Basta que algo te falte para que te des cuenta del valor que tiene, exacto. ¿no? Pero en este caso particular pienso que es un poco y un poco, porque ya digo, hay mucha gente que vive totalmente recluida, sola. ¿De qué te reís? No me río, no me río. ¿De qué te reís? No, me río de esa gente. No. Hay mucha gente que está... Hay mucha gente que vive en soledad. Totalmente. Pero no necesariamente son ermitaños. Bueno, y hay muchos que son ermitaños. ¿Sí? La soledad también. Hoy es un tema serio en muchas partes del mundo. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, pero está bien. Yo coincido de que la felicidad sola no es plena, que nosotros somos seres gregarios, claro. Necesitamos de la comunidad. Serán buenos, malos, más o menos, pero peores, pero necesitamos. Y a veces el buey solo no se lame bien, porque hay partes que no llega. Entonces, es importante. Hay cosas, este muchacho se muere, se agrede a sí mismo, creyendo de que podía resolver cualquier cosa. Sí, y sobre todo esta búsqueda que él tiene de identidad y de descubrir el mundo y demás, con la determinación de dejar atrás a su familia, de no tener contacto, de romper de una manera duro muy también. Cruda, porque la familia obviamente entra en crisis, los padres empiezan a entender, empiezan a decir, che, ¿qué hicimos mal para que él ni nos haya avisado que se iba? Ellos inician una investigación policial para no buscarlo. Qué había pasado, y la policía encuentra el auto encallado y se dan cuenta de que no fue ni forzado ni que hubo ningún problema ahí, sino que simplemente era una persona que quiso desaparecer del mundo, que no quería tener contacto con su familia y que estaba viviendo su vida en cualquier otro lado. No es que lo tenían que buscar, que estaba desaparecido, sino que fue una decisión de él. Yo creo que también su propia crisis de identidad con respecto a lo que le pasó también lo llevó a como a vengarse, ¿no? De alguna forma de esa situación. Había un tema psicológico, evidentemente, de ubicación, de que quería irse del mundo. ¿No? Porque uno también puede dejar a su familia y se va a otro lado, a otra ciudad, o con la persona que lo encontró. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Desde ya, totalmente. Mirá qué bien que empezamos con esto. Into the Wild. Into the Wild. Bien, ahí estamos. Y nosotros también, estamos en la selva, nosotros también, en lo salvaje, no. No. Nosotros vivimos hay en gente el mundo civilizado. Claro. Hay muchas personas que viven, en la selva. Sí, hay gente que vive mucho más en contacto con la naturaleza. Y que están en comunidades, porque en general esos indígenas están muy interesantes también. Y aprenden.
Bueno, ¿qué hacemos, Aide? Genial, Agustín, Tenemos que qué seguir. bueno, un Perfecto, aplauso. Un bueno, aplauso para gracias, el Mara. primer Muy día. bien, Muy gracias, bien, muy bien. Vendrán otras historias de aventureros y aventureras también. Perfecto, De perfecto. todo, Tenemos de varias todo. ahí. Y seguramente unos cuantos sobreviven. Sí, sí, sí. Claro, sí. que es lo bueno, como vos, como tu gran aventura. Exacto. Ay, sí, Nos por contaste. favor. Sí, lo Exactamente. tuyo fue- Buenísimo. Bueno, Pero él Aide, se ¿qué veía hacemos? con mucha gente. Sí, sí, Vos por te supuesto. veías. Claro que sí. En esas zonas, el otro día veía también un documental de Camerún y todos esos lados y me acordaba de vos. Mira. Digo, mirá que está complicada la zona del este también. Y ¿eh? sí, ¿No sí, te querés sí, mandar sí, por sí, ahí? sí, sí. Y bueno, Hay que tener cuidado. verás, hay que tener cuidado.